Buenos días a todos. Vi un día algo que me pareció sumamente importante y quisiera compartirlo con todos. Espero que para vosotros también pueda ser de bendición como lo ha sido para mí. Y el tema es que ponía las 7 reglas del gallo. Y se pueden aplicar a la vida cristiana y hay versículos. Entonces, la primera regla del gallo es que el gallo se levanta temprano e inmediatamente emprende su tarea que Dios le ha confiado. Entonces, vemos que el gallo es el primero que se levanta y despierta a todos los que están durmiendo. La palabra de Dios dice que debemos ser diligentes para el trabajo. David decía: temprano yo te buscaré y de madrugada me presentaré ante ti. El gallo es el primero en dar gracias a Dios. Él hace su tarea y no le importa que nadie se lo reconozca, no le importa que nadie le aplauda, no le importa que nadie le diga: ¡ay, qué bien, que me has despertado! Él hace su tarea independientemente si llueve, si hace sol, si es invierno, si es verano, si hace frío, si hace calor. Él igualmente a su hora despierta a todos. Dicen que, bueno, que de toda la vida que el gallo era el que antiguamente, cuando no había despertadores, era el despertador de toda la gente, sobre todo la gente, estamos hablando antiguamente, cuando tenían que ir al campo y decían: ¡ay, cantó jalo, es hora de levantarse! Bueno, el segundo requisito es que el gallo no se niega a cantar porque existan ruiseñores. Él hace lo que puede y lo mejor que sabe. Todos nos gustaría ser ruiseñores, pero el gallo, aunque no canta como el ruiseñor, su labor es indispensable y él nunca pretende ser un ruiseñor. Entonces nosotros, cada uno tenemos que hacer la tarea que nos pertenece, no importa que haya alguien que siempre lo habrá, que lo haga mejor que tú. Tú tienes que hacer lo que Dios te ha llamado. Si te ha llamado a ser gallo, no pretendas ser ruiseñor. Los ruiseñores son aquellas personas que son mejores que nosotros en algunas áreas de la vida. Hay quienes escriben mucho, mejor que yo, pero por eso no debo de dejar de escribir. Otros pueden hacer otra cosa, cantar, otros diferentes tareas, pero eso no me exime a mí de hacer lo que yo tengo que hacer con lo que Dios me ha llamado. El gallo, el número 3, el gallo sigue cantando aunque nadie lo anime, ni se lo agradezca. En realidad no espera que nadie lo haga. A veces queremos servir al Señor o hacer cosas cuando nos dan una palmadita, que bien lo has hecho, tal, o cuando nos recompensan por ello, o yo qué sé, pero debemos de hacerlo indiferentemente de que nos aplaudan, de que nos lo reconozcan, porque el gallo no espera, ni siquiera de las gallinas que están en el gallinero con él, no espera nada de nadie, él simplemente hace su tarea. Y dice la Biblia: el hombre que sirve recompensa de hombre, el hombre que le sirve al hombre tendrá recompensa de hombre, pero el hombre que le sirve a Dios, recompensa de Dios tendrá. Lo dice en Colosenses 3, 23 y 24. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Número 4. El gallo despierta a los que duermen. Su tarea es impopular, pero es necesaria. A todos nos gusta dormir, sobre todo por la mañana, que nadie te despierte, que nadie te moleste. Y el gallo está ahí. A veces
pues parece que es inoportuno, no es popular. ¿Os acordáis, no sé si hace un año o dos, en Asturias, que denunciaron a una familia porque el gallo cantaba? Pero sí es necesario que haya gallos en la iglesia, que despierten a los que están durmiendo. ¿Cuántos cristianos están en su sueño espiritual? Y es preciso despertarlos. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Número 5. El gallo proclama buenas noticias. Acaba de amanecer y ante ti tienes por estrenar un nuevo día, lleno de magníficas oportunidades. Es preciso dar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, y esta es la noticia que tenemos para el mundo. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Número 6, dice que el gallo es fiel cumplidor de su tarea. Se puede contar con él, no falla nunca y es un excelente centinela. Todas las características que hemos visto del gallo son buenas y necesarias, pero para mí este es sublime, porque dice, el gallo es fiel cumplidor de su tarea. El Señor podrá, un cristiano de esta forma podrá contar con él. Y mi anhelo más grande es que Dios pueda contar conmigo, que nunca le falle y que pueda ser una excelente o un excelente centinela. Es tan importante el centinela, lo sabéis, ¿no? En el Antiguo Testamento, que estaba siempre ahí uno vigilando por si venir a sus enemigos, poder avisar. Igualmente en la iglesia se necesitan centinelas. Y bueno, yo creo que no existe ningún gallo que no cante. Aunque un día no tenga ganas, yo no creo que no haya ningún gallo que diga, bueno, hoy no tengo ganas, hoy siento que estoy desanimado, hoy no voy a cantar, que cante otro. El gallo no piensa así ni actúa así. Tenemos tantas cosas a veces que aprender de los animales, nos dan tantas lecciones. Y bueno, dice que él siempre canta, él es fiel a su llamado, él fue creado para poder estar ahí avisando cada mañana y poder ser un buen centinela, poder avisar que aparece un nuevo día, poder avisar que viene el peligro, pero nosotros muchas veces dejamos mucho que desear al lado de los gallos. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, que Dios nos pueda hallar fieles con lo que nos ha dado, sea con lo que sea. El gallo nunca dice, bueno, estoy harto de cantar, yo no voy a cantar. Si Dios te ha puesto en un sitio, no quieras cambiar de puesto, sea limpiando, sea cantando, sea tocando, lo que sea para el Señor. Nunca te aburras de hacer lo mismo para Dios. Si Dios quiere que limpies toda la vida la iglesia, pues limpia la iglesia toda la vida. Si Dios quiere que cantes, pues canta. Si Dios quiere que toque, pues toca. Si Dios quiere que vengas a orar, pues ven a orar. Lo que Dios puso en ti, hazlo fielmente. Y primeramente, claro, me lo tengo que aplicar a mi vida antes que a los demás. Pero bueno, yo creo que es de estímulo para todos, que debemos de ser lo que Dios quiere que seamos, no lo que nos gustaría. ¡Ay!
pues yo quiero cantar, yo quiero estar aquí al frente. No, si Dios no quiere que cante, pues me ha creado con otra tarea diferente, pues voy a cumplir mi tarea lo mejor que puedo, lo mejor que sé. ¿Hay ruiseñores a mi lado? Sí, pero yo voy a hacer mi tarea. El ruiseñor canta muy bien, pero el ruiseñor no está diseñado para despertarte cada mañana, no está destinado para que sea un centinela. Tiene su momento y tiene su lugar, igual que tú tienes tu lugar y yo tengo el mío. Y debemos de ser fieles con lo que Dios nos dio a cada uno, sea lo que sea poco, sea mucho. Pero si somos fieles, dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho para Él, sirviendo a los santos, y Dios nos dará la recompensa. Con esto os dejo. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú ministres a tu pueblo. Señor, guarda tu palabra y séllala en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Meni. Apláudanla. Gloria a Dios. ¿Cuál es el gallo más famoso de la Biblia? El de Pedro, claro. Antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces, Pedro. Mary, ¿quieres que seamos gallos todos? Amén. Sería vos. La verdad que cada uno de nosotros somos especiales para Dios y debemos de saberlo y de entenderlo. Él nos hizo únicos. Ninguno somos iguales. Amén. Y la verdad que es mejor así. Si no sería muy aburrido, ¿no? Que todos fuerais como yo. O como Encarna, o como Bego, o como Roque. ¿Sería aburrido o no? Que todos fuéramos iguales. Por eso en su maravillosa creación el Señor se ha manifestado con gran poder sobre nuestra vida, para que aunque seamos muy diferentes y seamos únicos en su creación, podamos complementarnos como familia y como iglesia. Y la verdad que este siempre ha sido el deseo de Dios. El deseo de Dios ha sido bendecir, alentar a aquellos que le buscaban desde siempre, guiarlos, dirigirlos, instruirlos y capacitarlos para poder llevar sus vidas adelante. Por eso es importante que retengamos la palabra de Dios y que no olvidemos para lo que hemos sido levantados, para lo que hemos sido llamados. No estamos aquí únicamente, ¿verdad? Como digo siempre, no nos levantamos por oír un sermón, ¿no? Venimos aquí porque entendemos que la edificación de nuestro corazón es sumamente importante para poder hacer frente a todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida y vienen para derribarnos, vienen para echarnos atrás, vienen para que volvamos a ser la miseria que éramos antes de que Dios nos levantara, nos sanara, nos perdonara. Pues lo de ser gallo hay que tomárselo en serio. Amén. En sus virtudes, aunque también puede ser otro tipo de cosas. Ahí donde Dios te ha plantado, ahí donde Dios está. Pero lo que tienes que tener claro es algo muy importante y viene en Gálatas 3:3. Y es algo que se le dice a los Gálatas en un momento determinado por su actitud. Y es algo que nosotros, como hijos de Dios, deberemos tener muy en cuenta, porque la palabra de Dios está ahí para enseñarnos a no volver a hacer o cometer los mismos errores que el pueblo de Dios cometió. Dice la Escritura: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Conocéis a alguien que haya comenzado en el Espíritu y haya acabado en la carne? Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es caer de la gracia.
Qué terrible es abandonar las palabras del Dios vivo. Aquel que un día nos cautivaron, aquel que un día hizo posible que pudiéramos ser transformados, que pudiéramos entender las cosas que no entendíamos. Sabéis, yo quiero hoy usar a un rey, el rey Saúl, para ilustrar lo que muchas veces somos nosotros. Porque Saúl no es el único que comenzó en el espíritu y acabó en la carne. La palabra de Dios nos comenta y nos habla acerca de este hombre elegido por Dios. Dios no elige a cualquiera por elegir. Dios no se equivoca. Dios prueba nuestros corazones y Dios levanta, pero somos nosotros los encargados de permanecer firmes. ¿Sí o no? Dios no usurpa nuestra voluntad. Dios no nos maneja como monigotes, ni realmente nos coacciona, ¿no?, para que hagamos su voluntad. Simplemente nos anima y nos enseña a que nosotros voluntariamente la queramos hacer. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Amén. Pues no te parezcas a Saúl. Porque a veces, en ocasiones, tenemos que mirar hacia atrás y ver dónde nos hemos parecido a Saúl. Porque puede ser que en alguna ocasión algún hombre de Dios, la misma palabra de Dios te haya instruido, te haya enseñado, te haya dicho lo que tienes que hacer y no lo has hecho. Y este fue uno de los graves errores del rey Saúl. Aún teniendo un hombre de Dios al lado, aún teniendo a alguien en el que apoyarse para poder solventar todos aquellos problemas que venían directamente sobre él y sobre la nación, porque era un rey nuevo, el rey, en Israel no había rey, él había sido elegido, él había sido puesto para gobernar Israel, pero también tenía un apoyo que era Samuel. Y en estos tiempos, en estos domingos, estamos hablando de Samuel, y creo que Saúl tiene una relevancia muy, muy grande en la vida de todo cristiano, para que realmente no nos comportemos como un ungido o alguien que ha sido levantado por el Espíritu Santo, que ha sido ungido por Dios, y que realmente no podamos comportarnos como tal. Amén. ¿Deseas comportarte como ese hijo que Dios llamó? Dime, ¿deseas o no? Amén. Así sea. Pues el verso de Gálatas 3:3 nos dice que no seamos necios y que no, habiendo comenzado en el espíritu, obviamente, no acabemos en la carne. El fracaso de Saúl se resume rápidamente, muy rápido. Desobediencia, envidia, celos, orgullo, y lo que empujó, y este último, lo que le empujó a aferrarse a un reino que Dios ya le había quitado. ¿Por qué? Por su desobediencia, por no escuchar lo que tenía que hacer y sobre todo por no hacerlo. ¿Alguno de nosotros hemos dejado de hacer lo que Dios ha dicho que hagamos en un momento determinado? O sea que hay aquí muchos Saúles, ¿no? Qué terrible, ¿verdad? A veces vemos a Saúl como un bicho raro, ¿sí o no? Mira tú, Saúl, que tenía el profeta ahí. Mira tú, Saúl, que tenía la palabra de Dios, que lo guiaba, que le daba la victoria. Victorias poderosas, sobrenaturales y maravillosas, aun siendo ellos pocos en número. A los filisteos estaban seguidos atacando. Pero, obviamente, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, cuando dejamos de hacer lo que Dios dice que hagamos, es cuando comienzan los verdaderos problemas en nuestra vida, problemas de identidad, problemas de necedad, porque la necedad es la que nos aleja de Dios. Por eso la Escritura en Colosenses le decía a los colosenses: tan necios sois, es que no acabáis de entender. Y cuánto Dios quiere que ese gallo cante, es tremendo. Es el gallo más famoso de la Biblia porque le recordó a Pedro lo que Jesús le había dicho poco antes de que Pedro le hubiera dicho a Jesús que le iba a seguir hasta la muerte.
somos lanzados para decir generalmente lo que no vamos a conseguir hacer. Es mejor que no prometas que prometas y no cumplas. Jesús conocía el corazón de Pedro y sabía que era impulsivo. Sabía que todo lo que le estaba diciendo no es que lo dijera porque no lo sintiera, sino porque deseaba hacerlo en ese momento. Pero también sabía que en el momento en que las cosas se pusieran duras, en el momento en que la verdad y las circunstancias te lo acorralaran, él lo negaría. Y nosotros somos muy parecidos en nuestras actitudes. Por eso no hay cosa mejor que aferrarse a la verdad de Dios y entender que el fracaso de Saúl puede ser el fracaso de todos nosotros cuando realmente actuamos conforme a la realidad inequívoca de no hacerle caso a la voluntad de Dios, a las palabras de Dios, a lo que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón. Después de la desobediencia puede ocurrir todo un desastre. Y es un cúmulo de circunstancias que se van juntando para que formen la receta oportuna para darnos un batacazo. Rápidamente, después de la desobediencia, viene la envidia, vienen los celos y sobre todo ese orgullo que no nos deja reconocer la voz de Dios, la voluntad de Dios y la palabra de Dios guiándonos. Por eso vamos a ir a Primera de Samuel, porque no quiero decir nada que no diga la palabra de Dios, y ver cómo empiezan estas cosas en el corazón de aquellos que un día aman a Dios, de aquellos que un día por gracia fueron llamados a los pies del Señor, a la presencia de Dios, y que en determinado momento de su camino se apartaron, se alejaron, consciente o inconscientemente, pero por situaciones concretas, puntuales, que no iban de acorde con sus pensamientos y con sus deseos. Si vivimos para el Señor vivimos. Si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si somos capaces de entender estos versos, nos daremos cuenta que atender a la palabra de Dios y crecer en ella es lo mejor que nos puede ocurrir. Porque todos los hombres de Dios, todos los profetas de Dios, no solo avisaron de las actitudes negativas que el pueblo en su momento tenía, sino que nos recordaron la obediencia a Dios. Amén. Y que nos cuidáramos, sobre todo que cuidáramos nuestro corazón, porque dice la palabra que es más engañoso que todas las cosas. Sin embargo, del corazón mana la vida y depende de lo que pongas en él. La Escritura dice que si por tus ojos entra luz, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si por tus ojos entra tiniebla, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad, de tiniebla. Y esto hace mención a lo que vamos a leer aquí. Tenemos que estar peleando contra nosotros mismos continuamente. Pero en ocasiones estamos peleando contra nosotros mismos, contra nuestros deseos ordenados, porque no atendemos la voz de Dios. Y porque hay algo muy importante que debemos de entender, que la actitud delante de Dios tiene que ser la que Dios espera que sea de ti. Una actitud sencilla, humilde, una actitud manejable en la presencia de Dios, que en cada momento valore el bien que Dios le ha hecho. Por eso dice en Samuel, Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6 al 9. Hola Antonia, puedes sentarte. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel
cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y mirad lo que ocurre aquí. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es importantísimo que tú entiendas quién eres y que tú estés en el lugar que Dios ha querido que estés y que tengas la actitud conforme a esta realidad de Dios para contigo. ¿Qué quiero decir? Que aún David, sabiendo y siendo elegido por Dios, se sometió a un rey que Dios había sido desechado. ¿Entendemos esto? Cuando el profeta Samuel unge al rey David, pasaron muchos años antes de que el rey David fuera rey de Israel. Pero mientras pasaron esos años, nosotros recordamos todas las hazañas del rey David. Cuando todo un ejército estaba paralizado y él salió en nombre de Jehová de los ejércitos a derribar a aquel gigante llamado Goliat. ¿Sí o no? Él sabía que había sido ungido por Samuel, pero su única pretensión era servir a Dios. Y al momento también al ungido de Jehová, que en ese momento era Saúl. Él no juzgó nunca a Saúl, aún cuando después cambiaron todas las tornas en contra de David. David sirvió fielmente a Saúl. Y tanto una actitud como otras son dignas de reseñalar en este momento y en este día, para que nosotros entendamos qué actitud espera Dios de cada uno de nosotros ante la vida y ante las circunstancias, ante los celos, las envidias y aquellas cosas como la cizaña que vienen a querer que nosotros, que de nuestro corazón salgan raíces de amargura. El oír al enemigo es lo peor que puedes hacer. El oír los susurros de aquel que te dice que no sirvas a Dios y que hagas tu voluntad y que deseches la voluntad de Dios es lo peor que nos puede pasar. Por eso, si escuchas tu corazón, si escuchas tu alma decirte algo que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra del favor que Dios ya ha tenido contigo, en el nombre de Jesús no la escuches y mándala a callar. Como el rey David en una ocasión le dijo: espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle. Amén. Nuestra alma nos habla, nuestro corazón nos habla, en nuestra mente es un campo de batalla continuo y pueden ocurrir cosas muy similares, parecidas o iguales a las que vivió el rey Saúl. El rey Saúl no estaba acostumbrado a ser rey, pero cuando Dios lo levanta, él entendió que no era digno de eso. Pero después, obviamente, le gustaron los aplausos del pueblo, le gustaron las cosas que daba el ser rey, ¿no? Le proporcionaba algo diferente, ¿no? Y entre ellos los halagos de muchos, porque antes cantaban: Saúl mató a miles, ¿no? Antes de que hiciera aparición David en la vida del reino. Pero, como os digo, esto es algo muy común y nosotros debemos aprender en cabeza ajena. Por eso nos es necesario tomar una actitud de siervos, tomar una actitud de hijos de Dios, de ungidos, de gente que no solo ha sido llamada, sino que ha sido escogida para servir al Señor. ¿Entendemos esto? Sé que hay muchas personas que en ocasiones nos han podido hacer daño, ya sean familiares, ya sean hermanos en la fe, ya sean desconocidos. Pero nosotros tenemos que actuar conforme a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y no solo en el contexto de la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Amén. Lo que no podemos conformarnos es al error, a la envidia, a los celos, a la desobediencia, porque eso lo único que traerá sobre nosotros es lo que trajo sobre Saúl. Dice la palabra de Dios que el Señor quitó su espíritu de la vida de Saúl. No hay cosa peor.
Y dice que no solo hizo eso, sino que envió un espíritu malo para que lo atormentara. Porque Saúl se estaba negando a hacer continuamente y se estaba aferrando a algo que ya no era suyo. El profeta Samuel le dio varias oportunidades, aun cuando su reino podría haber sido desechado. Le dijo que hiciera lo correcto, que se volviera a hacer lo correcto. Y estoy seguro de que aunque fuera desechado de su reinado, si Saúl se vuelve y hace lo correcto y cambia de actitud, aunque le fuera quitado el reino, Saúl habría acabado de una manera totalmente diferente a la que acabó. Y sabes, no solo acabó él así, porque arrastró a todo un pueblo, a toda su familia, y hubo gran pesar y gran dolor. La envidia es un mal que no nos pertenece tener a ninguno que se considere hijo de Dios. Por eso que si algún día, por la razón que sea, ocurre en tu vida, discierne lo que está ocurriendo, visualízala con mucha claridad y échala de ti. Dice la Escritura, y todos lo sabemos, que durante 40 días Goliat estuvo retando al pueblo de Israel, pero ninguno quiso enfrentarlo, ni aún el propio Saúl, hasta que llegó David lleno del Espíritu Santo. Era de esperar que el pueblo alabara a David, ¿sí o no? Todo un ejército que sabía luchar, que sabía pelear, estaba paralizado, y viene un pastorcito que estaba acostumbrado a pastorear en la soledad y que había defendido a sus rebaños de leones y osos y de todas las alimañas que había en el campo, y Dios le había dado la capacidad y la fuerza para poder vencerles y librarles. Veía a aquel filisteo incircunciso como tal y vio la situación. Y vio lo que estaba pasando, y todos estaban atemorizados porque luchaban en sus propias fuerzas. Pero David no salió al campo de batalla a luchar por el rey Saúl o solo por Israel, sino salió a luchar en nombre de Jehová de los ejércitos. Y dijo que ese mismo día le daría la carne de Goliat, su cuerpo, a las bestias del campo, y que con su misma espada le cortaría la cabeza. Y eso es lo que tenemos que hacer con los gigantes que se levantan. Entre ellos la envidia es uno de los gigantes más grandes que se levantan. Junto con la desobediencia, por ahí empieza todo lo demás. Obviamente, si no tenemos cuidado, no solo acabaremos tomando las actitudes que tomó Saúl, sino que lo peor de todo, sufriremos turbación. Ver un hijo de Dios turbado cuando podría estar gozoso en medio de cualquier situación, no importa cuál situación sea la que te oprima ni la que te acorrale, es entender y saber que estás con Dios o fuera de Él. David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque él vivía confiado. Él había demandado a su Dios. ¿Sí o no? Sin embargo, Saúl estaba turbado. Y estaba turbado porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y se había apartado de él porque el mismo Saúl no había querido que el Espíritu de Dios reposara en su corazón. Había contristado, se habla mucho de contristar al Espíritu. Y la única forma de contristar al Espíritu es estar haciendo lo que sabemos que no tenemos que hacer, rebelándonos continuamente contra la palabra de Dios y contra el llamado de Dios en nuestra vida. Cuando el tiempo que tenemos, que es poco, debiera de ocuparse en una actitud diferente. Y todos sabemos y conocemos la historia también del rey David, que cuando fue rey tuvo bastantes y algunos deslices y sufrió por ellos, pero la actitud ante esos deslices fueron muy diferentes a la de Saúl. En 1 Samuel 18:8, que fue el que leímos antes, dice que se enojó
en gran manera y le desagradó este dicho. Y entró la envidia en él. Y desde ahí miró con muy malos ojos a aquel que le servía bien. Hermano, no sé, pero solo te animo a que sirvas bien al Señor. Porque aunque se levanten enemigos contra ti, aunque las circunstancias no sean del todo agradables, el Señor te fortalecerá. Porque en ese día en el que David derrotó a Goliat, Saúl no merecía ser ensalzado. El único que merecía ser ensalzado y victoriado era obviamente aquel pequeño y diminuto, insignificante siervo, que no estaba ni siquiera en el ejército, estaban sus hermanos, pero no él. ¿Sí o no? Pero aún así, y escucha bien, Saúl también fue ensalzado. Lo que pasa que obviamente él entendió que menos, porque también lo nombraron, porque era rey. Y la gente lo respetaba, lo quería y lo amaba. Hasta que, claro, obviamente el cántico del todo no estaba a su favor. La envidia conduce a actuar fuera de la voluntad de Dios siempre, siempre. Por eso, como hijos de Dios, no nos podemos permitir ese lujo. Por envidia, Jesús, ¿sabéis que fue crucificado? Mateo 27, del 17 al 18, dice: reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. La envidia hace que tomemos decisiones malas, feas. ¿Sabes? A veces las propias situaciones de hostilidad sobre nuestra vida hace que tomemos decisiones equivocadas y que erremos sabiendo que el Señor nos está pidiendo una cosa totalmente diferente. Que Dios te bendiga en tu trabajo, Juan. Sabemos que si Dios te pide algo, hacer otra cosa es cometer un error. Amén. Sabemos que si Dios te está revelando en su voluntad, su palabra, hacer otra cosa diferente es cometer un error grave que nos va a llevar a otro error, a otro error y a otro error. No debemos guardar envidia en nuestro corazón, sino alegrarnos por el éxito de los demás. Esto puede pasar dentro del seno de la congregación, cuando hay algunos hermanos que prosperan y otros, por la razón que sea, no lo hacen de la misma forma. Porque la prosperidad en Dios debemos escudriñarla y debemos entenderla. Y no hablo solo de prosperidad material, hablo de prosperidad, de crecimiento personal, espiritual. Y me asombro, ¿no?, con la capacidad que tenían los profetas, los hombres de Dios, que teniendo sustento y abrigo se conformaban, y cuando Dios los enviaba a misiones contra su propio pueblo a decirles lo que realmente estaban haciendo mal, y ellos sin espada, sin ejército, tenían que enfrentarse a todas estas vicisitudes y todas estas contradicciones y todas estas hostilidades que el pueblo iba a tener contra ellos. Ellos obedecían, no se aferraban a sus posiciones. Incluso algunos tuvieron que dejarlo absolutamente todo para hacer caso a la voz de Dios y así seguir manteniendo la llama encendida de un pueblo que una y otra vez, caóticamente, se trastornaba cuando dejaban a Dios. ¿Pensáis que eso no pasa hoy en día? Claro que pasa hoy en día. Congregaciones tan pequeñas o más grandes. Cuando un corazón se aleja del Señor por la razón que sea, es capaz de mantenerse así en el tiempo. De hecho, te vuelvo a decir, cuando Saúl se dio cuenta, no solo por boca del profeta Samuel que Dios lo había desechado, él persistió años en su error. Y se puso en contra no solo
de Samuel, que también, sino en contra del Dios que lo había levantado y que lo había escogido y que lo había ungido. ¿Creéis que Dios no puede quitar su Espíritu Santo de nosotros? ¿Creéis que Dios no se puede poner en contra de nosotros? Él pagó un precio muy grande y nunca más de lejos de la realidad desea que eso ocurra. Solamente nuestras actitudes ante lo que debemos de hacer en el Señor y lo que albergamos en nuestro corazón nos pueden llevar a pecar de esa manera, de esta manera. Porque no solo vamos a pecar contra nosotros, vamos a pecar contra nuestra propia familia en la fe y contra nuestra propia familia también en la carne. Arrastraremos todo lo que tengamos al lado. Por eso ni que decir tiene de que eso es lo que no espera Dios de nosotros. Dios espera que hagamos lo correcto. Por eso en 1 de Samuel 18, del 20 al 21, dice así: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea lazo por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Saúl había prometido a David la mano de su hija Merab, la hija mayor. Pero, obviamente, después de prometerlo, lo que hizo fue dársela a otro. Pero al final la entregó a otro hombre, dice la Escritura. Luego le prometió a su hija Mical con el propósito de tenderle una trampa. No le importaba que su hija enviudara pronto. No le importaba el sufrimiento de su hija, sabiendo que ella verdaderamente amaba a David. Y eso es lo que pasa con la envidia, con los celos, con la desobediencia, con el rencor, con la tozudez, la cabezonería de no volvernos a ponernos a cuentas con Dios. Somos capaces de hacer daño con nuestras actitudes, con nuestras reacciones a cualquier persona que nos pueda rodear. Lo único que estaba claro en la mente de Saúl es que David debería morir, debería quitarse de la ecuación, porque él sabía que otro hombre, por boca de Samuel, por boca del ungido de Jehová, por boca de su profeta, le había dicho que ya Dios escogería una persona diferente a él, una persona que realmente le amara y lo obedeciera. Y Saúl lo sabía, y Saúl vio en David a ese enemigo. Yo no sé qué enemigo estás pudiendo ver en tu vida a diario, pero sea cual sea la persona que se interponga en tu camino, en cualquiera cosa, o la razón que haya en ello de que hay alguien que pueda de alguna manera llegar a afectarte de esa manera, que tomes el control de tu vida, porque no hay ninguna justificación para desobedecer a Dios. Y es más, no debemos comportarnos como tal, porque si no, no habrá ninguna justificación delante de Dios. En nuestra actitud está la respuesta ante las situaciones de la vida. Y en lo que aprendemos del Señor está la respuesta, porque va directamente hacia nuestro orgullo. Nuestro orgullo debe de ser anulado, debe de ser quitado, debe de ser parado, sometido a la voluntad de Dios. Y la única forma de hacerlo es obedeciendo a Dios. La única forma de hacerlo es quitando todas estas coletillas que se unen como eslabones para, como una cadena, rodearnos y hacer lo que no deseamos en nuestro corazón hacer. Yo estoy seguro de que Saúl tampoco deseaba en su momento hacer esto. De hecho, los errores que cometió le llevaron a la frustración y le llevaron a pedir perdón al profeta. Pero ya no era cosa del profeta, sino era cosa de Dios. Porque el profeta había hablado muy claramente. Por eso cuando Dios nos habla muy claramente a nuestro corazón, debemos de hacer caso. Y no hacer caso es ponernos en la situación en la que Saúl se puso.
Primera de Samuel 18:25, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos, seguía su obsesión porque David muriera, pero el Señor libraba y liberaba a David de cualquier trampa y de cualquier mal. De hecho, era uno de los mejores guerreros, era un capitán, el mejor del capitán que tenía el ejército del rey Saúl, el que le estaba dando todas las victorias. Pero eso a Saúl llegó un momento en que ya no le importaba, prefería que los filisteos mataran a David, que David siguiera viviendo. Y esto sí que es un mal muy grande y es una ponzoña de veneno en cualquier corazón que hace que se turbe dentro de aquellos que eligen decidir vengarse por sí mismos. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Así dice el Señor. Pero Saúl pensaba en hacer caer a David en manos de los filisteos. La maldad de Saúl lo llevó a desear la victoria de sus enemigos. Y te voy a decir, David no podía dar una dote y la excusa que puso fue que realmente cortara los 100 prepucios, ¿no? Pero de ahí David Saúl pensando que David moriría en obviamente en esa misión, no solo trajo 100, sino que trajo 200. Porque la mano del Señor estaba sobre él. Y cuando Dios determina una cosa va a ocurrir sí o sí, lo quieras o no. No hay forma de escaparse, no hay forma de esconderse, no hay forma de atajar hacia un lado o hacia otro. Podemos retardar lo que ha de venir si no cambiamos de actitud. Pero tarde o temprano se hará la voluntad de Dios, quieras o no quieras. Y el hombre tiene por mala costumbre retar a Dios. Y en ocasiones podemos encontrarnos peleando contra Él, pero no como peleó Jacob. Porque Jacob peleó contra el Señor por una razón. Quería la bendición de Dios, sí o sí. Y no estaba dispuesto a perderla por ninguna de las razones. Pero cuando peleas por Dios solo por tu orgullo o por lo que puedas perder materialmente o por lo que puedas aparentar delante de los hombres, vas a perder, lo vas a perder todo. Santiago 1:20 nos dicen que estas cosas, que estas obsesiones egoístas acaban cegando nuestro entendimiento y acaban poniéndonos en contra de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Entiendes esto? Dice en un verso, aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. ¿Conocéis algún hermano que esté enojado más de un día? Por desgracia, nosotros mismos lo hemos hecho en alguna ocasión, pero también conocemos a otros que siguen enojados y que se creen con el derecho de seguir siendo hijos de Dios y seguir enojados, desobedeciendo a la palabra de Dios. Eso no funciona nunca. Todos nos equivocamos y todos tenemos que ponernos a cuentas con Dios, y eso es lo que debemos de hacer cada día. Para que realmente pase lo que pase, hagamos lo que hagamos y tropecemos las veces que tropecemos, pues podamos levantarnos y podamos acudir y correr y hallar el oportuno socorro. El Señor conoce tu corazón. Te dije antes que eres especial, Él te hizo genuinamente, Él te hizo exclusivamente, no tienes que ser como nadie. No tienes que parecerte a nadie. Vendrá alguien a decirte, mira ese, mira el otro, mira cuánta gente hay allí, mira cuánto
cuánto edifica aquel, mira cuántos coches tiene el otro, cuántas casas, mira qué bien tiene la cuenta del banco el otro. No sé lo que podrá decirte el enemigo a tu oído, pero tú trabaja y vive conforme al Señor, conforme a los ojos de aquel que te amó, conforme a los ojos de aquel que te dio vida. ¿Puedes entender esto? Si entiendes esto, has corrido un gran camino, has andado una gran distancia en tu victoria y en tu camino de fe diario. Por eso Efesios 4:27 dice que no deis lugar al diablo. Dar lugar al diablo es ponerte en una situación pecaminosa, una situación desastrosa. Por eso debemos de ser prudentes como lo era David cuando estaba sirviendo a su rey. Aún sabiendo que podía estar en peligro y que Saúl podría saber que Samuel lo había ungido como rey en su lugar, David lo único que hizo fue servirle y hacerlo de todo corazón porque sabía que estaba obedeciendo a Dios. ¿Sí o no? Dice la Escritura en Samuel, 1 Samuel 18:14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y lo mejor de todo, Jehová estaba con él. El Señor estaba con él. ¿Has sido imprudente alguna vez? Unas cuantas, ¿no? Tenemos que reconocer que sí. Pero no tenemos por qué seguir siéndolo. Yo creo que Dios también nos da la capacidad para poder entender estas cosas y ponerlas en práctica. La prudencia es algo que nos lleva a sopesar la palabra de Dios y a poner su voluntad en práctica. Caiga quien caiga. Esté quien esté frente nuestra. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y el Señor, cuando realmente reaccionas de una manera estable, de una manera equilibrada y de una manera prudente, está contigo. Mientras Saúl se comportaba como un pecador, como un impío cualquiera, David guardaba las cosas de Dios en su corazón, porque él había tenido una comunión personal, íntima y poderosa con Dios. Ocupa tiempo en esta relación, busca el lugar que quieras, el lugar que sea, para encontrarte en la presencia de Dios y restaurar tu comunión con Él, porque es vital para tu crecimiento espiritual. Después ocurrirán cosas sobrenaturales, poderosas, maravillosas, pero no podemos buscar estas cosas antes que la verdadera cosa que realmente traerá esto, que no es otra cosa que ponernos bajo la guía y la cobertura de Dios y la dirección de Dios. Son muchos los que desechan esto y se llaman hijos de Dios. Son muchos los que desechan esto y amontonan cosas como amontonan los impíos para su propia satisfacción y para negar al Señor con sus acciones. No hagamos esto. Porque es mejor comer un cacho de pan en paz que tener toda la nevera llena de comida y que en tu casa haya turbación. Él se conducía prudentemente, pero Saúl no, porque David tenía temor de Dios. Y en varias ocasiones, no solo con estrategias, Saúl quiso matar a David, sino él con su propia lanza. Si podéis leer los 2 libros de Samuel, podéis ver todas las fechorías que Saúl en su mente y en su corazón tramaba para matar al ungido del Señor. Él había sido ungido, pero también el Señor había ungido otro en el sitio de él. Y él no quería que nadie, ni siquiera Dios, le quitara el lugar de poder que él tenía. No sé qué lugar puedas llegar a ocupar en esta vida, ni a dónde te llevará Dios. No sé lo que llegarás a ser, pero seas lo que seas, tengas lo que tengas, acuérdate de que la fuente que te dio todo eso es Dios. Y que de Él exclusivamente mana la vida. 1 Samuel 18:11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces.
Primera de Samuel 19:10 dice: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. David no permitía que la actitud de Saúl lo turbara, ni siquiera se puso en contra de él. Todos conocemos la historia. Ni siquiera permitió el enojo y la indignación, aunque obviamente temía por su vida y tuvo que escapar, pero nunca se rebeló contra Saúl. Por eso, en los momentos más turbios de nuestra vida y en los momentos más complicados de nuestra existencia, debemos de echar mano a las promesas de Dios. Amén. Muchos de los salmos que podemos leer en la palabra de Dios fueron compuestos en la persecución de Saúl hacia David. Cuando David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué piensas que estaba? ¿En una boda? Claro que no. Se estaba sintiendo morir. Se estaba sintiendo en un lugar desolado, en un lugar donde todos lo perseguían y donde la muerte tenía aroma por todos lados. Pero todos conocemos ese salmo, ¿sí o no? El Señor estará conmigo, aunque andemos por lugares tenebrosos, por lugares de dificultad. El Señor me pastoreará con su cayado, porque yo estoy haciendo lo correcto delante de Él. Otros no lo estarán haciendo, pero yo sí. Y reclamaré y compondré en mi corazón cánticos y alabanza y adoración al Señor. Sabéis que David era compositor junto con otros, ¿no? Los salmos obviamente son la mayoría de ellos cánticos, pero en definitiva vienen siendo oraciones, clamores, ¿no? Y nosotros podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Podemos ser verdaderos adoradores que canten cántico nuevo. Y profetizar no solo es hablarle a los demás, sino exaltar el nombre de Dios, glorificar a Dios y hablar en consecuencia todas aquellas cosas que revela Dios en su palabra para que los hombres oigan y entiendan la voluntad de Dios sobre la tierra. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por tal fidelidad Dios te honrará. Y honró también, obviamente, honraba también a David. Primera de Samuel 18:30, corro rápidamente. Y salieron a la campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. El pecado nunca es bueno, la desobediencia nunca es buena, la obstinación por seguir pecando contra Dios, la envidia, los celos, la amargura de nuestro corazón nunca es buena. Sánala delante de los pies del Señor. En 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y esto se lo está diciendo prácticamente de una manera explícita Saúl. La rebeldía de tu corazón está provocando un pecado terrible en tu corazón. Y dice: y como los ídolos e idolatría es la obstinación, el perseverar en el error. Nadie que no se vuelva al Señor puede salir de ese pozo de amargura. ¿Os acordáis cuando David estaba turbado? ¿Qué era lo que lo calmaba? De hecho, el primer contacto que tiene con David es a consecuencia de que le dicen que hay un músico y lo mandó llamar. Así como David tocaba el arpa y cantaba las canciones al Señor, aquel espíritu marchaba y David encontraba el sosiego y la paz sobrenatural que nos da el mundo. Mi paz os dejo. Mi paz yo no os la doy. ¿Queremos la paz del mundo? La perderemos cuando las cosas nos vayan mal. ¿Queremos la paz de Dios? Nunca se irá de nuestra vida. Nunca. Nunca.
Job 9:4. Estoy acabando. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Estaba hablando de Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Tengamos temor de Dios. Y este es un llamado a que la iglesia, este pequeño remanente, tenga una actitud diferente. No mires a tu alrededor, mira a Dios. Y Dios pondrá en tu corazón las palabras idóneas para hablarle a tu jefe, a tu amigo, a tu conocido, a tu familiar. Y pondrá las palabras correctas que salgan de tu corazón porque te usará para extender su reino. Quita la desobediencia, quita el orgullo, la envidia, el enojo, la obstinación. Sé que otros tienen unas actitudes verdaderamente erróneas, seguramente con nuestras situaciones y con nuestra vida, y nosotros creemos que es justo atacar con las mismas armas, pero nunca más lejos de la realidad. Nunca es justo llevarle la contraria a Dios y actuar como si no lo tuvieras en tu vida. Por eso, para acabar, David, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque Saúl después lo persiguió, antes había mandado soldados para que lo capturasen. Pero sabes, cuando llegaban a donde estaba David y el profeta Samuel, aquellos soldados empezaban a profetizar. La gracia de Dios caía sobre ellos y se derretían. En la paz de Dios, en el amor de Dios se derretían y no eran capaces de traer a David de vuelta. Y llegaban junto a Saúl y le decían, ¿qué es esto? Esto nos ha pasado. La paz de Dios ha venido sobre nosotros. Y no una vez, sino 3 veces envió Saúl, hasta que después fue él con su comandante. Pero en una de esas ocasiones David tenía la vida en sus manos. Tenía su vida en sus manos. Y no eran pocos los que le decían, mátale. Ahora es la oportunidad. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? Lo que Dios puso en su corazón. Tú no serás como Saúl, ni te comportarás como él, ni tomarás venganza sobre él. No pondré mi mano sobre el ungido de Jehová. Amén. No te hagas juez. Tú tienes un juez y tienes un Señor y Él pelea por ti, a diferencia de otros dioses que hay que pelear por ellos. El Señor pelea por nosotros. Ese fue uno de los errores más grandes de Israel, que quisieron un rey que peleara por ellos. Dios pelea por nosotros. Amén. Aún con poco número le dio grandes victorias. Primera de Pedro 5, 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando, ¿tienes ansiedad? Hay quien coge una bolsa de esas, se la pone aquí y se quita la ansiedad. O hay quien va al médico para que le recete unas cuantas pastillas para la ansiedad. ¿Sí o no? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Amas a Dios? ¿Le amas de verdad? Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humíllate bajo su poderosa mano. Y entonces no solo comprenderás y entenderás, sino que sentirás el poder de este poderoso verso. Porque Él cumple sus promesas y cuando fuera tiempo te exaltará, te levantará, te cubrirá, te protegerá. Es cierto que David tuvo que escapar, lo pasó mal, lo pasó fatal. Fue perseguido como un ladrón, como un traidor, como un renegado. Después de haber servido bien, no merecía ante los ojos de los hombres eso, ¿sí o no? Y quizás cualquier injusticia de la que hayas podido pasar o pases te ocurra a ti también. Pero Dios es juez justo y está ahí, no hagas tu propia justicia.
No tomes venganza. Amén. Para que no te enorgullezcas, para que no desobedezcas, para que no tomes envidia ni celos en tu corazón y pases a ser peor que aquel que te está haciendo el daño. Si entiendes esto, te vuelvo a decir, podrás andar un camino bastante seguro y firme en el Señor. Porque esto te llevará, aún incluso cuando tropieces y caigas, a reconocer a Dios en tu vida. Amén. Humíllate bajo su poderosa mano para que Él te ensalte cuando fuere tiempo. Acordaros del verso que dije al principio. En Colosenses 3:3. ¿Tan necios sois? Le tuvo que decir esto el apóstol a los Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo empezado en el Espíritu, ¿os queréis volver otra vez a la carne? ¿Qué trae la carne? Muerte, destrucción, sufrimiento, turbación, desasosiego, falta de esperanza, falta de vida. Cierra tus ojos. Si Dios crees que ha hablado a tu corazón, si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, no veas a Saúl como una persona rara o digna de ser desechada, porque esa no es nuestra competencia y nosotros nos hemos comportado muchísimas veces como él. Si no ve a Saúl como una persona que no supo dirigir sus actitudes ante Dios, porque Dios nos juzgará a todos. Haya lo que haya en nuestras manos, va a haber que depositarlo delante del trono de Dios. Ocurra lo que ocurra en nuestras vidas, daremos cuenta de todas aquellas palabras que hayan salido por nuestra boca. El perdón no solo te libera a ti, sino que también lo libera a aquella persona que te está haciendo daño. Y para entender esto solo es necesario obedecer y poner en práctica tal enseñanza para que puedas ver en lo largo y en lo ancho de la plenitud de Dios todo el poder que tiene su palabra cuando es obedecida. Padre, gracias por mis hermanos aquí. Glorifícate en sus vidas y en todas sus luchas, en todas sus batallas, en todas sus peleas. Porque sabes muy bien que son muchas. Pero tú no nos llamaste para que quedemos a medias en medio del desierto. Tú no nos llamaste para perder la mejor de las batallas, que es presentarnos dignos delante de ti, Señor, sabiendo aún que no somos perfectos, pero creciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, tú nos capacitarás para poder obedecer este llamado. Amado Dios, gracias, porque entendemos que tu gracia es poderosa y es muy valiosa, Señor, para nosotros, y no queremos caer de ella. Sería un error garrafal, Señor, que solo turbaría nuestro corazón. Solo tú tienes la razón. Nosotros, Señor Dios, solo tenemos que tener buena actitud para con todas aquellas cosas que hay a nuestro alrededor y que tú nos demandas. Tú peleas por nosotros. Tú peleas por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.